Hola, soy Ana, la contadora. El día de hoy mostraré el proceso para generar una nómina con la versión 1.2 en CIFO desde el sistema para contadores. Al ingresar a nóminas podremos ver la lista de subusuarios que tenemos registrados en el sistema y de los cuales podemos emitir todo tipo de CFDI. Si aún no registras subusuarios, puedes agregarlos pulsando este botón o desde el menú principal. Primero que nada, debemos establecer la configuración de nóminas de nuestros subusuarios. Pulsando el engrane podremos determinar el tipo de persona y régimen en que tributa nuestro subusuario. También debemos ingresar la CURP e indicar el origen de los recursos. Si el subusuario tiene empleados subcontratados, seleccionamos Sí y actualizamos. El resto de los datos del emisor de la nómina se tomarán de la información registrada al agregar al subusuario. Pulsamos Ir a nóminas. El primer paso será agregar a los empleados del subusuario. Es muy importante que los datos fiscales del empleado sean correctos. De otra manera, si el RFC no es válido, no será posible timbrar la nómina. También observa cuáles son los campos obligatorios marcados con asterisco para poder registrar al empleado exitosamente. Los datos solicitados para la subcontratación se mostrarán únicamente si en la configuración marcamos la opción Sí. El tiempo del trabajo del empleado debe completar el 100%, así que deberás agregar las empresas en las que divida su tiempo. Si pasa el 50% del turno con otra empresa, deberás agregar los datos de la empresa y también los datos del subusuario, es decir, de la empresa con la que estamos trabajando, para completar el 100%. En caso de que para ciertos empleados no aplique la subcontratación, puedes pulsar el botón para llenar la información con los datos de la misma empresa emisora, es decir, los datos del subusuario con el que estamos trabajando. El correcto llenado de los datos laborales también es muy importante para la validación de la nómina 1.2. Dependiendo del régimen en que se encuentre el empleado, los campos obligatorios cambiarán. Para las percepciones y deducciones es importante recordar que al registrar al empleado estamos generando su plantilla, por lo que las percepciones que aquí se agreguen se utilizarán para las nóminas que se generen posteriormente. Existen casos especiales en las percepciones. Una de ellas es subsidio por incapacidad. Lo más recomendable sería guardar la plantilla sin esta percepción y una vez creada editar la nómina que requiera de esa percepción. Pero si es necesario agregarla, podemos hacerlo. Esta percepción es especial porque si la seleccionamos, debemos registrar las incapacidades, las cuales podrán ser agregadas una vez terminado el registro del empleado. Otras de las percepciones especiales son horas extras, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades e ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes. Al seleccionarlas, podremos ver que se muestra un nuevo icono en el que podremos agregar la información correspondiente a cada percepción. En las deducciones no hay casos especiales, por lo que puedes cargar cualquier deducción sin ninguna novedad. Por último, agregaremos los otros tipos de pago. En esta sección también podremos encontrar tipos de pago especiales, como son subsidio para el empleo y aplicación de saldo a favor por compensación anual. Finalizamos el registro del empleado. Si algún campo obligatorio fue dejado en blanco, al pulsar terminar, el campo será resaltado. Al tener al empleado registrado, podemos ver ciertos campos informativos. Por ejemplo, si tenías agregados a empleados en el sistema desde antes de la actualización a nóminas 1.2, podrás ver en esta columna cuáles ya fueron actualizados a la nueva versión y cuáles siguen manteniendo la forma anterior. Para poder actualizar al empleado, deberás pulsar Editar empleado. Al editarlo, realizas modificaciones en la plantilla que servirá para generar las nóminas de cada periodo.
Cuando todos los empleados sean actualizados a la versión 1.2, la columna dejará de mostrarse. Si anteriormente has generado nóminas para un empleado, podrás ver cuántas no han sido timbradas. Para poder timbrarlas debes ir a nóminas por timbrar. El siguiente campo muestra cuál es el periodo que se tomará en cuenta para generar la nómina y se puede asignar desde agregar periodo. Puedes agregar el mismo periodo para todos los empleados o individualmente. Al cerrar la ventana, el periodo se mostrará en la columna. También puede agregarse el periodo o realizarse modificaciones desde este icono. El siguiente campo muestra la última nómina generada que aún no ha sido timbrada. Es decir, si genero la nómina de este empleado en este momento, esta fecha pasará a la siguiente columna. De igual manera, cuando esa nómina sea timbrada, la fecha pasará al siguiente campo que muestra el último periodo timbrado. Para dar de baja a un empleado, puedes pulsar el icono de la flecha hacia abajo o bien marcar los empleados en baja y pulsar deshabilitar. Para ver los empleados deshabilitados, puedes cambiar de lista en este menú. También podemos asignar incapacidades individualmente o a varios empleados a la vez. Pulsando Asignar incapacidad, llenamos los campos requeridos y guardamos. El importe se mostrará en la última columna informativa y al generar la nómina, la incapacidad se aplicará y el valor pasará a 0 de nuevo. Una vez terminadas todas las asignaciones previas, podemos seleccionar a los empleados que emitiremos nómina y pulsamos Generar nómina. Una vez generadas las nóminas, puedes visualizarlas o editarlas antes de timbrar. Al editarla puedes realizar modificaciones, excepto en la información del empleado. Para timbrarlas, puedes realizar el timbrado múltiple marcando las nóminas deseadas, o bien pulsando este icono para el timbrado individual. Una vez timbradas, podemos verlas en la lista Nóminas timbradas.